Volvemos y nos metemos de lleno en todas las noticias. Bueno, quizás la del día de ayer tuvo que ver con la confirmación finalmente de la decisión que debía tomar el gobernador de la provincia de Buenos Aires respecto a las elecciones, si va a haber desdoblamientos, si no, si estábamos hablando de una suspensión o no de las PASO. Bueno, ayer habló en conferencia de prensa Axel Kicillof, anunció que enviará un proyecto al Parlamento bonaerense para que se suspendan efectivamente las PASO y decretó el desdoblamiento de las elecciones de medio término correspondientes a este año. De esta forma, las elecciones y todos los bonaerenses y las bonaerensas deberemos ir a votar el 7 de septiembre para las elecciones provinciales y luego harán las elecciones nacionales, ¿no? Estamos hablando siempre de legisladores, ¿no? Cargos del poder legislativo. Para la provincia de Buenos Aires serán legisladores bonaerenses, diputados y senadores. Para el caso de la Nación serán diputados y senadores nacionales que integrarán el Congreso. De esta forma vamos a escuchar primero que nada el anuncio del decreto y de la fecha establecida por el gobierno provincial. Por eso, como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras. Esta decisión está basada en una evaluación seria. Bien, bueno, ahí lo escuchábamos, principalmente el argumento de la provincia de Buenos Aires, ahora lo vamos a escuchar más en profundidad, tiene que ver con no convalidar el sistema de la boleta única que fue, ya votada, aprobada por el Congreso para que sea la modalidad en la que vamos a votar para las elecciones nacionales, no así para las elecciones provinciales. De esta forma, lo que quería evitar la provincia de Buenos Aires es que se tenga que votar el mismo día con dos sistemas distintos, que acá lo hemos hablado en varias ocasiones, probablemente generaría un retraso. En realidad está comprobado que genera un retraso sobre y decir dos veces a una urna a votar. Tenés que ir a una urna, votar con boleta única y papel, ir a la otra urna, votar con la forma habitual en la que votamos y recién ahí irte. La provincia de Buenos Aires lo que dice, bueno, se realizaron investigaciones, procesos de análisis. Hicieron pruebas de tiempo de cuánto se tarda. Y por lo menos de mínima son 4 minutos, lo cual en una provincia tan poblada como la provincia de Buenos Aires generaría inconvenientes a la hora de las elecciones. Esas son principalmente las razones de este desdoblamiento. Lo vamos a escuchar, te puedo pasar al tercero, Mati, porque ahí lo vamos a escuchar a Kicillof, ahora sí expresándose sobre estas razones, por lo menos las públicas, ¿no? Después estarán obviamente los debates internos y políticos al respecto de esta decisión. Es clara y contundente. Votar el mismo día, combinando dos modalidades distintas, sería un caos. Surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían así las posibilidades de que un ciudadano que va a votar no lo pueda hacer de manera efectiva según su preferencia. Por eso, lo que está ocurriendo es lo que describo. Se está buscando formas de solucionar. Yo no puedo convalidar esta situación. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Bien, bueno, ahí lo escuchábamos entonces, además de anunciar y de haberle puesto la fecha efectivamente a las elecciones en el uso de sus facultades. Hace unos días lo escuchábamos, por ejemplo, al dirigente Juan Grabois diciendo, bueno, el gobernador es un cagón, si no firma el decreto. Por el otro lado veíamos ya desde el domingo, en realidad ya desde antes, pero desde el domingo, varias reuniones que se estaban dando de forma bastante urgente con sectores del masismo y de la Cámpora, que son dos sectores que no querían el desdoblamiento de estas elecciones. De hecho, públicamente presentaron el proyecto de ley
fue particularmente Teresa García, pero en representación de este sector, el proyecto de ley para que las elecciones sean concurrentes, es decir, el mismo día en estos dos sistemas distintos, pero el gobernador, en uso de sus facultades, decidió de esta forma entonces que las elecciones se den en 2 días distintos. Dijo también que no se le puede acusar de haberse desentendido de la agenda nacional. Cito textual: estas elecciones provinciales deben servir para defender y fortalecer a la provincia que hace frente a los ajustes de Milei y sus consecuencias. Todos los días confrontamos con Milei para defender al pueblo de la provincia. Nunca, ni un solo día, nos desentendimos de la cuestión nacional, dijo el gobernador, que también, además del anuncio de la fecha y del desdoblamiento de las elecciones provinciales, también expresó el envío de un proyecto de ley a la legislatura bonaerense del Ejecutivo sobre la eliminación, la suspensión de las PASO durante este año. Recordemos que hay varios proyectos que están en vistas, ¿no?, que se estuvieron tratando, pero que ninguno de ellos todavía fue aprobado o rechazado. Hay proyectos del PRO, hay proyectos del masismo, entre otros. Acá lo que dice Kicillof es, bueno, vamos a enviar un proyecto propio que esperemos que se apruebe, porque de eso se definirá en realidad que vayamos 2 veces a votar y no 3. Porque si no, también hay que incluir en el calendario electoral la fecha de las PASO, un calendario electoral que ya está bastante en vigencia, ya estamos arriba, ¿no?, en medio de las fechas. Ese sería ya el acuerdo político que se llegó, por lo menos de parte de el frente político que integra al gobernador y también a las otras patas, o por lo menos otros sectores de la fuerza política propia, como se podría denominar, que estamos hablando principalmente del masismo. Y una articulación alrededor de Cristina, Máximo y La Cámpora, que fue parte de ese cónclave que decía recién Delphi. El acuerdo, al menos, de la suspensión de las PASO está. Lo que no había acuerdo político, al menos, es en clave del desdoblamiento. Eso parece que se destrabó. A priori no hubo voces disonantes ni voces de ruptura en relación a la concreción incluso de la proyección de la unidad en las listas para el 7 de septiembre, que sería la fecha en la cual iríamos a votar legisladores bonaerenses y obviamente concejales de los distintos distritos, y luego en octubre la elección nacional. El otro gran quilombo de todo esto es que nadie sabe de la boleta única de papel. Digo, no la tenemos todavía. Yo recuerdo que hablamos en ATP a principio de año que vamos a traer una para mostrar cómo se hace, porque la verdad que todavía no hay algo de esto. Y digo, si para algunos es complejo un sistema de votación que en la Argentina tiene al menos 40, 50 años, imagínense uno nuevo. O imagínense cuánta gente, por ejemplo, iría a votar con la boleta de papel común, digamos, sus candidatos a legisladores, y no votaría sus candidatos nacionales. Sí, y teniendo en cuenta también que nunca falló el sistema anterior, ¿no? Digo, han ganado políticos y listas de un signo, han ganado listas del otro signo. No ha habido, no es que hay grandes problemáticas con respecto a fraude o conteo de votos con el sistema previo, sino que la boleta única de papel fue bastante, aparte, establecida de hecho, más si bien la votó el Congreso de la Nación, no hubo un gran debate social sobre el cambio en la forma de votar, se terminó dando. Veremos cómo resulta todo en estas elecciones y también veremos cuáles son las repercusiones de esto que fue la decisión de Kicillof de decretar de esta forma el desdoblamiento, porque sabemos que va a tener repercusiones principalmente en el ámbito interno del peronismo, y bueno, ya sabremos con más detalle cómo esto continúa. Otra cosa que sucedió en el día de ayer es que, bueno, lo decíamos recién en chiste, García Mansilla se quedó sin silla porque renunció finalmente, lo tenía que decir, y bueno, renunció finalmente a la Corte Suprema Manuel García Mansilla después de 40 días en el cargo. Manuel García Mansilla renunció luego de que el Senado rechazara su pliego el jueves pasado por 51 votos negativos contra 20 votos positivos. Le mandó una carta larguísima a el
el presidente Javier Milei, asegurando que asumió el cargo porque la falta de jueces en el máximo tribunal era un grave problema institucional que requería una solución urgente. Y también dijo que el decreto que lo nombró es un recurso legal, entonces el problema en realidad no era el nombramiento por decreto que realizó Javier Milei a través digamos, recordemos que García Mansilla termina asumiendo, completando esa corte que era de 3 para que se haga de 4 en secreto. Nadie se enteró de esto, no hubo ni familiares de García Mansilla en esto, lo hicieron en un piso del Palacio Judicial bastante a escondidas y de esta forma, aparte García Mansilla aprovechó los días que estuvo en el cargo para firmar varios fallos, los mencionábamos algunos de ellos en el día de ayer, algunos vinculados al ámbito laboral, otros como el que hablábamos respecto a Diana Zacayán. Bueno, aprovechó el rato que el poder le dio para ocupar ese lugar y lo hizo obviamente en favor de sus intereses. En este caso acusó a los senadores y a la prensa a los senadores los acusó de especular políticamente por demorar el tratamiento de su pliego y a la prensa de haber hecho recortes, como dijo, tergiversar maliciosos, dichos con un video recortado y editado, preparado para engañar. Estamos hablando de este video en el cual él sale en la comisión. No, hay dos. O sea, está por un lado su tesis doctoral, en la cual él dice que es ilegítimo asumir por decreto en la Corte Suprema, y por el otro lado estamos hablando de un video en el cual García Mansilla le preguntan qué opinaba él, porque él, cuando Milei mete a Rosencrantz y a Rosati, Macri, los mete por decreto, García Mansilla sale a celebrar, digamos, eso. Es lo que dice, que no puede estar vacante. En un primer momento. Después, él dice, con el diario del lunes, me parece que no estuvo bien, porque la sociedad no aceptaba en ese momento esa forma de asunción de un Supremo en la Corte. Por lo tanto, es verdad que fue un poco el recorte ese, digamos, usado para distintos lados, porque agarraban la parte en la que él decía no estuvo bien, pero él aclaraba realmente, lo cual es más preocupante todavía, porque él se encarga de destacar que le pareció mal en ese caso en particular y no le parece mal en general que un juez asuma por decreto a la Corte Suprema, a pesar de que la Constitución habla de la aprobación del Congreso. Pero más allá de eso, su tesis sigue diciendo lo que dice, y es que es en contra de la ley que se cubran cargos de la Corte a través de nombramientos por comisión. Además de todo esto, defiende que su nombramiento era fundamental para poder cubrir los cargos que faltaban y que no hacerlo conllevaba a una falta de justicia. Esto decía García Mansilla en esta carta que le presenta entonces con su renuncia a la Corte Suprema, a una Corte Suprema a la cual nunca debería haber asumido, como decíamos, porque no fue aprobado por el Congreso y, como decíamos, aprovechó sus días para firmar fallos a rolete. Pero bueno, eso es lo que, así se cierra, podemos decir, el capítulo García Mansilla, por ahora. Al menos, por ahora, sí. Por ahora se cierra de esta forma. Volvemos a una corte integrada por 3 hombres. Y por ahora así quedará hasta que se decida el envío de otros pliegos. Porque ya ambos fueron rechazados, tanto el de García Mansilla como el de Ariel Lijo. Y nos vamos a la tercera y última noticia. Empieza el juicio por el intento de travesticidio de Laura Moyano Schiarelli. Estamos hablando de un intento de travesticidio ocurrido hace casi 10 años en este ataque que fue perpetrado por Agustín Bermúdez. Las audiencias están previstas para arrancar este mismo miércoles 9 de abril desde las 10 de la mañana en el Tribunal en lo Criminal número 2 de la Ciudad de La Plata, en 8 entre 56 y 57. Esta causa llega bajo la figura de intento de travesticidio con el fiscal Jorge Paolini, donde, bueno, como decíamos, se imputa al acusado por intento de homicidio agravado por el odio a la identidad de género en grado de tentativa, algo, digamos, en línea con lo que hablábamos ayer,
con respecto a la incorporación de la identidad de género en este tipo de acusaciones. Ahora lo vamos a profundizar porque de hecho ya estamos en comunicación con Silvina Perugino, abogada de Laura Moyano y también secretaria de Mujeres y Diversidad del municipio de La Plata. Buen día, Silvina, ¿cómo estás? De este lado, Delfina Franco y Malena, te saludamos. Hola Delfina, hola Malena, ¿cómo están? Hola. Muy bien, bueno. Sí. Si me permitís voy a hacer una aclaración. Ajá. La causa fue elevada, si bien siempre la carátula fue tentativa de homicidio y en el caso de la querella planteó la tentativa de homicidio por identidad de género, que sería travesticidio. En un momento de la causa, incluso antes que nosotras entremos como abogadas, yo comparto el patrocinio con Valeria Moneta, se hizo un cambio de carátula y la causa se elevó por lesiones graves. Ajá. Sin embargo, Paolini estamos planteando, el bloque acusador está planteando, por un lado, Paolini la tentativa de homicidio y nosotras la tentativa de travesticidio. Entonces, ese es el marco de la causa, de la audiencia de mañana y de los días subsiguientes, va a ser debatir por qué delito finalmente se lo condena si es que esto sucede de esta manera a Bermúdez. Bien la aclaración para entender un poco más en detalle cómo es esto. ¿Nos podés contar un poco más, Silvina, cómo se da esto y por qué se llega recién 10 años después a este inicio de juicio? Bueno, esa es una dificultad que es general en cuanto al acceso de justicia y a los tiempos de los procesos. La verdad que son procesos extensos donde en la etapa de investigación muchas veces se presentan, de hecho en esta causa tiene mucho de eso, muchas presentaciones de los abogados que en su momento ejercían el patrocinio de Laura, solicitando, por ejemplo, poniéndose el cambio de carátula o solicitando algunas medidas que fueron sistemáticamente denegadas. Y eso genera todo un retraso, porque en cada denegatoria vos haces una apelación y eso también demora en cuanto a la resolución. La verdad que se van pasando los plazos. Nosotros tenemos una cuenta pendiente en la justicia con respecto a los tiempos de juzgamiento. Siempre se habló de esto de cara a los imputados, incluso a aquellos que están privados de la libertad, ¿no? Con prisión preventiva, que hay muchas personas con prisión preventiva sin condena firme, pero también en estos casos donde trabajamos la perspectiva de género hay que mirarlo del lado de la víctima, que tiene como, ¿no?, esa carga con la instancia judicial, siempre pensando en cómo es ese devenir, y termina por muchos años sin poder cerrar esa historia, por lo menos en el ámbito de lo judicial o pensando en eso, ¿no? Es una cuenta pendiente. Creo que parte del proceso de esto de buscar una justicia, una reforma judicial feminista, como decimos, también va a tener que ver con esto. Silvina, te consulto en particular por el caso de Laura. ¿Qué nos podés comentar de lo que se va a estar abordando en estas audiencias y qué elementos hay de lo que obviamente nos puedas comentar para abordarlo como un travesticidio, como vos bien decías que se está intentando acusarlo, ¿no?, de esa forma? Sí, una tentativa de travesticidio. Nosotros tenemos una estrategia amplia junto con el fiscal, con Jorge Paolini, como para plantear diferentes escenarios posibles. Recordemos que es un juicio por jurados. El juicio por jurados tiene la característica que no es un juicio técnico, sino que es un juicio que va más, digamos, a trabajar el sentido común o a trabajar, hasta te diría, la cuestión más humana de quienes integran el jurado y tienen que definir la resolución de este caso. Nosotras tenemos existe prueba en la causa que demuestra primero el ataque al que fue sometida Laura y también las secuelas que tiene a partir de ese hecho, ¿no? Secuelas que lo que plantean es que al momento del ataque realmente había una intención de terminar con su vida y no había un móvil por fuera de su identidad de mujer trans. No hay otro móvil posible dentro del escenario de los hechos. De todas formas, bueno, nosotras vamos a trabajar a lo largo de las jornadas
por qué planteamos que es una cuestión de género y bueno, lo que es también importante es trabajar con los jurados, explicar un poco en qué basamos esta cuestión, pero hay un ataque con mucha hazaña, digamos, desmedido para... igual siempre un ataque es desmedido, pero digo, hay una hazaña, un ensañamiento especial y no hay un motivo donde la defensa a lo mejor pueda hacer pie, ¿no? Digamos, un motivo puede ser una pelea o puede ser un cambio de opiniones o puede ser una deuda o digamos, pueden ser muchos ejemplos de dónde sostener otra idea que no sea el odio de género y la verdad que no existe eso en la causa. En este sentido, llega acusado entonces una sola persona, este muchacho Agustín Bermúdez, en un juicio por jurados. ¿Qué expectativa tienen con respecto también a este formato, ¿no? de juicio en particular? Y cómo llega también el acusado a esto, digo, ¿se sometió a todos las instancias judiciales, intentó algún tipo de fuga? ¿Cómo se vivió también eso? Mira, en su momento no hay alguna. En el momento fue escarcelado, bueno, después se había perdido el paradero de él y bueno, lo encontramos detenido en Córdoba por un robo automotor. Eso también es una de las paradojas de la justicia, que bueno, nunca fue, ahora sí está detenido en la causa de Laura, pero antes de esto no había sido detenido en la causa de Laura y sí fue detenido por un robo automotor, ¿no? Prácticamente casi mata a una persona y en ese momento después se lo escarcela, siendo que Laura estuvo un mes internada, tuvo 20 puntos en la cabeza, perdió casi la visión de un ojo, perdió la mitad de la dentadura, digamos, bueno, en fin, una serie de cuestiones terribles a su salud y sin embargo, bueno, Bermúdez termina detenido por un robo automotor. Pero más allá de eso, bueno, ahora está privado de su libertad y es esto. No sé si era esta la pregunta o si había otra, o me quedé pensando en este detalle. Con respecto a... Bueno, no, igual sobre esto que comentás, tengo entendido la que... expectativa. Sí, pero antes de eso tengo entendido que debería haber, no te lo consulto, no sé bien cómo se dice, pero hubo otra persona más, además de Bermúdez, involucrada en el intento de travesticidio. ¿Qué pasó con esa persona o qué se sabe? Mira, hubo una persona que no se pudo identificar aún, no perdemos, seguimos tratando de encontrarla. Y esto también es un dato interesante porque el ataque al que es sometida Laura, ella, bueno, Agustín lo había visto unas horas antes, así que recordaba bien su rostro, pero a este otro sujeto lo vio, fue tan rápido cuando ellos llegan a la casa de Laura y la atacan, que no llegó Laura a tener, digamos, la posibilidad, sí se acordaba del rostro, pero no tuvo la posibilidad de hacer un dictado de rostro, que vos ahí necesitas como datos como más finos para poder hacer un dictado, porque fue, apenas se presentan, la empezaron a atacar, digamos, fue casi inmediato. Así que esa fue la dificultad con respecto a identificarlo. Y también, bueno, esto fue en el año 2015, la verdad que, bueno, hay unas instancias que tienen que ver, que eso también es un gran problema cuando no se investiga, cuando las primeras, los primeros actos de investigación no son abordados como se debe en la etapa penal preparatoria, que son las primeras medidas, ¿no? Ver rápidamente las cámaras, bueno, hay un par de medidas que la verdad que acá no se llevaron a cabo, independientemente que hace 10 años, por supuesto, que había menos tecnología o menos cantidad de cámaras, pero no hubo un trabajo, a mi entender, digamos, acorde a las circunstancias o a la gravedad de los hechos, ¿no? Y ahí las primeras pruebas que no se llevan a cabo después se arrastran a lo largo del proceso. Después es muy difícil porque bueno, las cámaras no se guardan eternamente, sino que están durante unos días, son algunas veces 15 días, a lo sumo un mes. Y bueno, hasta que la víctima, imagínate, en la situación de Laura, se recupera, puede ver la necesidad de tener abogados propios, puede empezar con ese proceso, ya pasó un tiempo que es fundamental para la investigación.
Así que ahí tenemos esa dificultad con respecto al otro cómplice o al otro agresor. Silvina, buen Más que día. cómplice agresor. Franco te Sí, saluda de este lado. Recién hablabas ¿cómo un estás? poco del trabajo con la Fiscalía, con la intención de poder plantear dentro de la carátula correctamente lo que fue el hecho. Y esto es más una generalidad en el rol de abogada. ¿Cuánto cuesta con distintos agentes de la justicia el trabajo en relación a muchas de estas carátulas que han sido parte de la conquista del movimiento feminista, lograr instalarlas y sobre todo después la coordinación y el reconocimiento dentro de un proceso judicial? Mira, nosotras estamos en una etapa donde puntualmente en el caso del fiscal de juicio que nos toca, porque ustedes saben que en el proceso actúan dos fiscales, un fiscal o una fiscalía en la etapa de investigación, que es la etapa penal preparatoria, y después hay un fiscal de juicio, que no es el mismo órgano, ¿no? En el caso de Jorge Polini, que es el fiscal de juicio, estamos trabajando muy bien con respecto a la cuestión de género y a la, digamos, por un lado a la formación en cuanto a género y también a poder visualizar la necesidad de ir por este camino. En términos generales, nosotras también venimos de trabajar, yo vengo personalmente de trabajar en el Ministerio de Mujeres durante 4 años, y se hizo un trabajo dentro de lo que fue el Poder Ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Mujeres, un trabajo muy minucioso en cada uno de los casos de violencia de género que abordábamos desde el Ministerio y que hoy siguen abordando, ¿no? Que hoy se sigue trabajando allí. En ese proceso, en cada travesticidio, en cada femicidio, en cada tentativa, en cada desaparición y además en casos graves y no tan graves, pero digo estos como que son los casos más graves, se hizo un trabajo con cada fiscalía en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Al principio había una resistencia, en términos generales, te voy a decir, sin embargo nos encontramos con fiscales y fiscalas que enseguida comprendieron y se pusieron a trabajar con nosotras a la par, pero en otros hubo resistencia. Pero con el tiempo, ya van 5 años de Ministerio de Mujeres, este es el 6º año, estamos visualizando una comprensión de la temática, yo creo que destacada a nivel nacional. No sé si en otras provincias contamos con la cantidad de fiscalías que están... te voy a dar un ejemplo, mira, nosotras venimos a lo mejor en el 2020, cuando recién se había creado el ministerio, debatiendo casi con todas las fiscalías, empezamos debatiendo los prófugos que teníamos en provincia de Buenos Aires, casi 80 prófugos por casos de delitos graves en violencia de género, y el año pasado, no voy a dar datos, pero en un caso de provincia, frente a un travesticidio, lo que se discutía con el fiscal era si se caratulaba travesticidio o femicidio. Claro. Está bien, vos podés decir, bueno, a ese fiscal todavía, bueno, no, digamos, digamos, confunde las figuras de femicidio y travesticidio, pero es una discusión privilegiada, es una discusión que sí, la verdad que, desde otro escalón. O sea, estar discutiendo esto con un fiscal y no simplemente que no se investigue, ¿no? O dejar que la causa caiga, es un montón, como dicen los chicos ahora, pero bueno, ese es el cambio en calidad que se fue generando en estos años. Silvina, por último, justamente en línea con esto y la pregunta retomando que hacías un rato, ¿qué expectativa concreta sobre este juicio, sobre cómo pueda resultar y también en términos del precedente que pueda llegar a marcar? Mira, nosotras con respecto al juicio, la causa está probado, todo lo que aconteció. De hecho, Laura y eso lo lamentamos todos los días, que es un testimonio vivo de lo que sucedió hace 10 años, porque testimonia su propio cuerpo con respecto a todos los padecimientos de salud que sigue teniendo. Nosotras vamos con las mejores expectativas, no obstante, yo quiero ser sincera en lo que les digo y tengo como ciertos reparos con respecto a los juicios por jurados, porque, digamos, nosotras cuando trabajamos frente a un tribunal tenemos toda una serie de recursos teóricos, legales, técnicos, convencionales, constitucionales, que podemos hacer jugar,
y que son insoslayables para un tribunal. Sin embargo, frente a un jurado eso se cae porque hay que apelar a la sensibilidad de un jurado y lo técnico que es lo que, digamos, lo técnico que termina siendo la síntesis de luchas históricas del movimiento de mujeres y de la diversidad. Y eso terminás como sin poder hacer uso de eso y tenés que apelar a la sensibilidad de personas que tal vez no tengan el interés de estar ahí, ni el interés de ser parte de ese proceso, o que no es un tema que les interpele. Entonces tengo mis críticas, y aparte en temas de género no nos ha ido muy bien con juicios por jurados, esa es la realidad. Pero bueno, vamos con las mejores expectativas y trabajando en la mejor manera para que Laura tenga una sentencia reparatoria, por lo menos. Totalmente. Bueno, Silvina, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por la explicación detallada de cómo va a ser esto. Estaremos siguiéndolo de cerca toda la cobertura del juicio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludo muy grande, Silvina Perugino, abogada de Laura Moyano y secretaria de Mujeres y Diversidades de la Ciudad de La Plata. Bueno, con este juicio que arranca entonces el miércoles a las 10 de la mañana en 8, 56 y 57 será por jurados. Lo va a estar cubriendo Pulso Noticias junto a Otro Viento Medio, como siempre haciendo la cobertura judicial que de acá estaremos siguiendo de cerca. En el TOC 2, Laura, bueno, no solamente es una sobreviviente de este travesticidio, sino que también hoy en día es estudiante de la Facultad de Periodismo, donde está intentando terminar su carrera con mucho trabajo, porque como decía Silvina, bueno, le han dejado grandes secuelas este intento de travesticidio que tuvo que atravesar hace 10 años y esperamos obviamente que este juicio termine con justicia. Seguimos. Sí, vamos de a ir una nomás con otro de los temas del día. con comunidad vamos a ir. Vamos con comunidad porque siguen los despidos en nuestro país, lamentablemente. Se suma a esto la fábrica Fanelli, de cerámica Fanelli, que el viernes por la tarde los trabajadores de Fanelli realizaron una asamblea general y posteriormente mantuvieron una reunión de negociación con la patronal. Frente a las malas... Perdón que se me pasa el cursor. Frente a las malas condiciones laborales que están atravesando, este lunes, Mauro Ávila, trabajador de la fábrica, fue despedido sin motivos y cuando fue a reclamar le explicaron que desde arriba están realizando un plan de reestructuración. Familiares y compañeros acompañaron a Mauro en el reclamo para exigir que lo reincorporen a su trabajo, donde llevaba 7 años en la cerámica Fanelli. Ahí lo vemos a Mauro con su familia y sus 2 hijas. Donde a su vez siguen organizándose los trabajadores de la empresa, ya que según prevén habrá más de 20 despidos. Esto es el rumor que se corre dentro de la empresa, que este plan de reestructuración va a seguir por muchísimos compañeros más, ¿no? Este plan de reestructuración va en sintonía con las políticas de ajuste de Javier Milei, buscando achicar el personal y que los empleados que queden tengan más trabajo y en condiciones paupérrimas, ¿no? La verdad que esto es un atropello hacia los trabajadores que siguen con su plan de lucha y hoy a las 2 de la tarde en las inmediaciones de la fábrica convocaron a otra asamblea general para definir cómo enfrentar estas medidas de despidos y este ajuste por parte de la empresa que viene de la mano con precarización laboral, ¿no? En situaciones de poca seguridad, con exceso de trabajo y demás. Y bueno, estamos frente a un ataque directo a la organización de los trabajadores que ya viene de hace rato con el gobierno de Javier Milei. Lo que quieren es meter miedo para avanzar con despidos y ajuste dentro de la planta, decía Manuel Ávila en entrevista con La Izquierda Diario. Así que bueno, hoy a las 2 de la tarde van a estar en asamblea y también vamos a seguir de cerca de esto porque la verdad que esperemos que se retracten desde la empresa
y reincorporen a este muchacho que perdió su trabajo y no despidan a la cantidad de empleados que tienen en mente despedir, ¿no? Recordemos que esto, bueno, es una cerámica que queda en los hornos, Sí. como también gran parte de la producción de la construcción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Plata, que está localizada allí y que es uno de los sectores productivos más afectados Sí. por las decisiones económicas que está tomando el gobierno nacional, el sector de la construcción, digamos, Sí. desde los trabajadores, digamos, de la mano de obra hasta quienes Hasta se la dedican construcción, a la hasta venta, la ¿no? obra. de este tipo de productos para la construcción. Sí, sí, la verdad que es lamentable en la situación que se encuentran los trabajadores y nuestro país, pero bueno, ahí a mantener la lucha viva porque es la única opción que nos queda, ¿no? Y vamos con otra noticia, esta es de taxis compartidos, A ver. una nueva modalidad para viajar en taxi, la economía de Milei, gente, 1.500 cada uno y hasta 4 pasajeros se pueden subir en el taxi. Eso acá en la Ciudad de La Plata. Esto es acá en la Ciudad de La Plata. Ante la caída en el uso del servicio por parte de los usuarios de taxi, los taxistas ponen en marcha una nueva modalidad Vamos, en los miti, viajes, claro, para activar el trabajo y así paliar la situación de baja demanda. Esto es por las aplicaciones, ¿no? Que están muy de moda porque están más económicas que los taxis. Esta nueva iniciativa de los trabajadores del taxi ofrece viajes compartidos de un total de 4 personas que puedan acceder al servicio en paradas puntuales, por ejemplo, acá nomás en 7 y 32, hasta Plaza San Martín, y a un precio de 1.500 cada uno. Los usuarios podrán acceder a esta nueva norma de viaje en las paradas de colectivos más concurridas y de mayor concentración de pasajeros, ofreciendo un servicio que rinda tanto para el usuario como para el taxista. Ya rige en las avenidas y es una disposición interna de los taxistas que no está prohibida ni legislada de manera oficial. Ellos dijeron, si Uber existe por los huecos legales, Claro, nosotros vayamos también. por ahí también. Y sí. Cabe señalar que el surgimiento en los últimos años de aplicaciones del traslado de pasajeros, las cuales han ofrecido una tarifa de considerable oferta, ha afectado el histórico y tradicional servicio de taxi. Bueno, me parece bien igual que está tan quieran mal, solucionarlo por una medida de paz y no como Sí, estaba pasando. muerta Uber. Claro, que se estaban cagando a trompadas, Sí. si ven un Uber le pegan y cosas así. Las leyes del mercado, taxistas. Claro. ¿O no? Entonces, bueno, me parece bien que... Además con solidaridad entre los pasajeros. Que Claro. Eso por lo menos Sí. no existe en la otra plataforma. Y O sea, hay- vos tendrías que acordar previamente. creo que Claro, hay- acá es, o sea, que te vas encontrando con otro par en la si parada. vos parás y el taxi decimos, y hay uno adentro, lo podés frenar y te subís ahí. Ahora, 1.500 por cabeza. Acá el debate arranca cuando uno se baja. Por ejemplo, te tomás acá en 732. Uno se baja en Plaza Italia, el otro se baja en... Solidaridad, y bueno. viejo, 1.500 cada Y bueno. uno. En los hornos. Es la Y mitad de un bueno. litro de cerveza. Pero no, yo tengo mis reparos sobre que te cobre 1.500 por cabeza de taxista. Si yo Bueno, me voy es que hasta 1.500 debe ser la Pero cuota, es- la cuota claro. mínima de... No sé bien cómo es, deberíamos después probar. Parate el taxi. Parate el taxi Deberíamos después compartido. tomar un taxi y ver. Podemos probar. Podríamos Podríamos probar. hacer el 732 me parece una buena trabajo locación de para campo. probar esto, porque además, digo, para la gente que viene de fiesta a la comunidad ferroviaria y después Claro. tiene complicaciones para el regreso, va a ser una alternativa un poco más económica irse en taxi Es compartido. como hacer la vaquita para tomar un taxi, Claro. básicamente. Tal cual, tal Y bueno. cual. Bueno, entonces, bueno, una buena, no sé, bueno. No sé. Algo, No algo sabemos, nuevo. se rebusca, la economía popular Así se es, rebusca total. la moneda. La nueva moda que aman los usuarios, compartir taxi. Esa es la Sí. nueva. Ya la de las facturas viejas ya Las es- facturas es de la ayer, primera. también nueva Claro. moda, comer facturas de ayer. Y bueno, Esa en es. vísperas de comer tierra es el No, nuevo trend del verano. Yo me acuerdo que Eso antes ya va a se llegar, pedía. ¿no? Ya falta poco. El famoso militando el ajuste. Hay que darle Sí. 3 meses más, porque no van a decir ahora. Ahora están con lo de las facturas viejas. La Y nueva compartir moda de taxi. comer tierra publicaba Clarín, Por favor. Clarín Web. Esto estamos hablando de pleno macrismo. Sí, pero ya salió el otro día La Nación lo de las facturas viejas. ¿Era La Nación? Lo de las facturas No, viejas. Clarín. La No, nueva Clarín moda me en, parece en que era, si no las me equivoco. panaderías bonaerenses. Sí.
comer facturas de ayer. No, Comer no sé facturas. si es una moda, creo que siempre No. existió, ¿no? Pagar Sí, más pero barata el te pan y las la factura regalaban. del día de ayer. Sí, cuando, Antes ibas a cuando, pedir y te daban. cuando Bueno, te cuesta ahora mucho te las comprar una cobran. docena de facturas. En la verdulería también está ahora el canasto de la fruta mocha Claro, y ahí antes y la te la tiraban. cobran, ¿eh? Antes te la Claro. regalaban la fruta y la verdura más o menos Es verdad. en es proceso verdad. de putrefacción, ahora te Sí, la ahora le venden ponen a mitad de precio. frutas para compota, ponen. Sí. Y ya está. Es Solucionado. verdad. Fruta para compota y una ciruela toda aplastada ahí que vos decís, No da amigo, más esa- esa ciruela. ni para regalar está eso. Pero bueno, así estamos, militando el ajuste de algunos sectores, no sé. Desde acá no. Franquito. Vamos a hablar alrededor de una cuestión que sucedió el día de ayer, que es concretamente el procesamiento de una diputada nacional. Estamos hablando de Vanina Biasi. Gracias, Mati Marchi. Allí Candidata aparece- a legisladora porteña, ¿no? Claro, Ahora, sí, recordemos, para es las parte del elecciones Claro, próximas. es parte del FITUNIA. Vanina Biasi, compañera que ha estado en distintos escenarios, que no solamente por la plataforma de su partido, ¿no? En defensa de los y las trabajadores. Trabajadora sino- no docente ella. Trabajadora no docente. Hemos hablado aquí en los micrófonos de Trinchera, recuerdo el año pasado, y si no me equivoco en ATP, o el año pasado. El año pasado. Bueno, concretamente, ¿qué fue lo que pasó? El juez conocido, el juez Daniel Rafecas, es el que la procesó. A ver, esto para quienes Pero sí. se les complican algunos conceptos. Pero ¿por qué razón la procesó? Vayamos al punto Bien, primero. el procesamiento concretamente es por unos tweets. ¿A qué iba con esto? Por unos tweets en relación a una caracterización sobre el genocidio que está ocurriendo en Palestina. ¿Qué hizo la diputada Vanina Biasi? Concretamente, planteó que el régimen de Benjamín Netanyahu lo que lleva adelante son prácticas no solo sionistas, sino además lo comparó con el régimen nazi que reinó Alemania por el principio de la década del 30. Con lo cual, lo que se plantea es cargos alrededor, o por lo menos en este caso el procesamiento, se da por la ley 23.592, que es exactamente la ley se llama actos discriminatorios. Y vamos a la ley, ¿no? Como para ver un poco qué es lo que dice. Artículo número 1. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y materiales ocasionados. A los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos, y escuchen esto, actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Después, el siguiente articulado empieza a detallar alrededor de las penas y demás. ¿Por qué tratábamos de diferenciar esto del procesamiento? ¿Qué significa que esté procesada? Bueno, que va a iniciar el proceso justamente judicial para determinar la culpabilidad o no de Vanina Biasi. Que por lo pronto, les recuerdo a todos los muchachos que les gusta mucho la doctrina Irurzun, que hablan un poco de esta lógica de la que cualquier procesado ya es un condenado per se, ¿no? Esto es al revés. El Sí, derecho en la Argentina funciona a la inversa. Claro, tenés que probarlo primero para... Yo la acuso a Delfina de que Delfina Ojo lo que vas a decir. A ver, ¿de qué No, lo- corta no va la a ser calle, cosa acá. que sea verdad. En Corta calle la 3, en calle 3 Sí. hay que comprobar que Delfina incurre en eso y después caracterizar si eso es un delito o no. Bien, el delito que se le plantea es un delito que sí está tipificado dentro del Código Penal. De hecho, hace este juez curso a esta ley para Pero dentro de las procesar. redes, esto es porque ella tuiteó. Porque ella tuiteó. Ella Pero dentro tuiteó. de las redes está... Ahí hay un gris, legislado ahí hay un eso, gris porque- en el No, y aparte cual... estamos hablando de un hecho también de censura sobre una opinión Bien. que aparte, si van a empezar a utilizar este artículo para procesar, no te queda un funcionario del gobierno, Claro, esa es otra. porque esa es la otra.
a quién, Esto es parte a un quién poco de la- procesás y por qué declaraciones que uno de- y quién te financia para que lleves a cabo esta causa. Morales, me acuerdo que metió presos a a- dos muchachos sí. por Por tuitear tuitear, cosas en contra de él. Sí, esto fue en Jujuy. Y una boludez claramente. habían puesto. Sí. Algo de que no iban a tocar. De que era cornudo, no, Sí, concretamente sí, sí. de que era cornudo. Que no iban a tocar Eso los sí. tequis porque uno andaba con su mujer o algo así quisieron dar a Una entender. cosa así. Una cosa esto, a ver, boluda. claramente terminó en la detención de una persona. Acá estamos hablando, porque eso es previo a un proceso judicial. En esto, insisto con esto del proceso judicial, porque estamos hablando de una diputada nacional. No estamos hablando... y esto no es que es más importante o menos importante. Lo que estamos hablando es que es una persona que además tiene fueros. Claro. Con lo cual, está claro que esto tiene un condimento político, está claro que esto es parte del escenario político y que no es casual que, por ejemplo, porque el tuit es del año pasado. De hecho, ¿Sí? una de las primeras instrucciones fue en octubre que declaró Vanina Biasi ante el esto juez ya viene de larga Rafecas. data. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que plantea Vanina Biasi en su descargo? Que lo tenemos por ahí, Mati Marchi, si tenés el link del tweet, exactamente, si no lo leo acá. Porque hace referencia a... hace un descargo, obviamente bastante largo en relación a qué es lo que pasó, pero en un momento lo que plantea es... la DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de octubre del 24, se guardó su fallo para esta etapa electoral. ¿Qué es lo que dice Vanina Biasi? Bueno, salen a señalarme o a empiojarme con el rótulo de procesada, ¿no? Recuerden esto porque son las categorías y las palabras marco que circulan siempre en redes sociales, en medios de comunicación y que por lo menos grafican y le meten como el... ¿cómo se llama? Cuando a las vacas le marcan el sello, ¿así? Bueno, no me acuerdo cómo se llama esto, pero concretamente es eso lo que hacen con distintas referencias políticas. A Cristina Fernández en su momento decían la procesada hasta que se ratificó la condena. ¿Y cuál era el rótulo entonces? Ahí está la condenada, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo funciona el aparato, si se quiere, más mediático. Que acá también Vanina Biasi, sin nombrarla, pero cita su tuit ahí abajo, que lo responde, si aparece Mati Marchi, por favor. Este es el tuit de Romina Mangel, conocida... Ella total embajadora de la DAIA y digamos, de la Embajada de Israel, ella, pero explícitamente, digamos. Reproductora neta ella de la banca, información. ella considera que realmente lo que está haciendo el Estado de Israel no es un genocidio y que en realidad están eliminando al enemigo de Hamas. Sí. Ella es una profeta, digamos, de esa ideología sobre lo que está haciendo el Estado de Israel. Es sionista, digamos, para decirlo concretamente en palabras lisas y llanas. Si se ofende, no hacemos ninguna comparación con el régimen nazi, pero por lo menos que reflexionen alrededor de las prácticas que lleva el sionismo, no solamente... pero si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro, y usa correa, es un genocidio. Y si recibe sobre de la embajada, es operadora de la embajada, al fin y al cabo. Que eso es un poco lo que dice Vanina Biasi en su tuit. Se enteró... a ver, espera que lo quiero... Acá está. Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio, dice. Y obviamente no la nombra, pero hace referencia cuando publica la foto de su tuit. Es un fallo que coarta la libertad de expresión. Me procesan por 2 tuits. En uno explico por qué es nazi el supremacismo. Siempre. Y en otro cuento que el gobierno Netanyahu mintió frente al caso Emily. Parte de la falsedad informativa con la que el Estado sionista de Israel, que está llevando adelante un genocidio en Palestina, nosotros no tenemos ningún problema en decirlo, lo ratificamos, por eso expresamos desde acá nuestra solidaridad con Vanina Biasi. Pero antes, perdón Mati Marchi, antes de irme, porque esto habla también de cómo funciona la justicia en la Argentina, y tengo una fotito más ahí, fíjate en el drive, por favor, porque hubo un pedido internacional
de una fundación que se llama In Rahab. In Rahab era una niña que fue asesinada junto a su familia. La niña se pudo comunicar con el pedido de emergencias, estuvo en comunicación con una operadora de las emergencias, mientras ella relataba que habían sufrido un ataque en su vivienda, que sus familiares estaban todos muertos a su alrededor, pidiendo ayuda y asistencia para que la salven. Bueno, concretamente la niña fue asesinada. El Estado sionista de Israel saltó a plantear informes desmintiendo toda esta línea, obviamente acusando incluso a la operadora de esta emergencia de que miente en su relato, pero esto tuvo observaciones internacionales y entre otras cosas se construyó una fundación que lleva el nombre de esta niña, es una fundación internacional que tiene sede en Bélgica, que el año pasado, en diciembre del año pasado, le pidió a la Argentina y a Chile la inmediata detención de este personaje que ahora vamos a ver, que es un criminal de guerra. El nombre de este militar israelí es Sahar Hirshoren. Este tipo estuvo fotografiado y filmado destruyendo casas de la población civil en Gaza, cometiendo crímenes de guerra, ¿sí? Condenados por la Corte Penal Internacional y planteando crímenes contra la humanidad y el genocidio. ¿Qué es lo que hizo, entre otros, la justicia argentina? Y entre otras cosas, la inacción del juez Rafecas. Bueno, que esto no avance y obviamente desestimó la intención o por lo menos el pedido de la Fundación In Rahab. Desde acá insistimos nuevamente, el Estado sionista de Israel es un Estado genocida que realiza esta práctica no solo de apartheid, sino de limpieza étnica en Palestina, de limpieza de una población civil que está destinada y definida a seguir construyendo su vida en ese territorio que se llama Palestina, desde el río hasta el mar. Y para la diputada Vanina Biasi, desde acá expresamos toda nuestra solidaridad ante una persecución más de los cipayos locales que funcionan para el sionismo internacional, como el juez Daniel Rafecas y obviamente los operadores mediáticos como Romina Mangel de la Embajada de Israel. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera